Marcelino Aliaga Limachi, jefe de la unidad de preinversión del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, perteneciente al Ministerio de Planificación del Desarrollo. Objetivos: proporcionar los elementos técnicos esenciales para la elaboración del estudio de diseño técnico de preinversión, de forma que éste oriente una adecuada, ordenada y oportuna programación y ejecución de la inversión pública en el corto y mediano plazo, con la intención de mejorar la calidad de la inversión. Bienvenidos a esta teleclase. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema del Reglamento Básico de Preinversión. El Sistema Nacional de Inversión Pública inicialmente tuvo un primer reglamento básico de preinversión que tenía 7 principios fundamentales. Dentro de ellos el más importante era que trataba sobre la eficiencia socioeconómica, que nos planteaba que los proyectos tienen que asignarse a las mejores posibilidades que nos otorga la economía, es decir, aquellos que nos mostraban réditos socioeconómicos importantes para la comunidad. Este primer reglamento de preinversión fue acompañado por el diseño de un ciclo de vida de los proyectos de inversión que implicaba un largo proceso desde la idea hasta llegar a la operación, y especialmente en el tema de la preinversión abarcaba las fases del perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Este proceso largo dio muchos problemas en el manejo de los proyectos de inversión pública. Por ejemplo, el proyecto Potosí-Tarija, que hemos tardado 10 años en hacer solamente los estudios, es decir, un proceso de maduración demasiado largo. El otro tema por el cual se justificaba utilizar este proceso demasiado largo es que nos permitía llegar con mayor precisión a la inversión. Es decir, el proyecto se hacía de manera secuencial, pasaba por una etapa del perfil a la prefactibilidad, de la prefactibilidad a la factibilidad y de la factibilidad al diseño final. Y este proceso llevaba a bajar la incertidumbre de todo proyecto por lo menos al 95%. Pero una vez más hay que destacar que el proceso tendría que haberse realizado siempre de manera secuencial. Y lo más importante de resaltar de este primer reglamento es que permitió posesionar a todas las iniciativas de inversión pública a través de un proyecto. Es decir, todo el mundo ahora piensa que para poder hacer una iniciativa de inversión pública tenemos que considerar la elaboración de un proyecto. En ese marco se tuvo un segundo reglamento. Este reglamento fue emitido en el 2007. Trató de superar la deficiencia de ese proceso muy largo, teórico, que era el ciclo de la preinversión. Y para ello se hicieron varios estudios, y dentro de estos estudios se planteó que la forma más adecuada que pueda reflejar una mejor ayuda a los municipios rurales, especialmente de nuestro estado, era simplificar este proceso a través de realizar solamente 2 estudios. Un estudio de identificación y un estudio integral técnico, económico, socioambiental, más conocido como estudio TESA. Acompañado a este proceso corto, también en este reglamento se logró categorizar los proyectos en 2 tipos de proyectos, mayores y menores. Los proyectos menores implicaban un costo de inversión menor o igual al 1.000.000 de bolivianos, y los costos mayores al 1.000.000 de bolivianos se constituían en proyectos mayores. Ahora bien, la diferencia entre un estudio de identificación y un estudio técnico, económico, socioambiental o TESA era que el estudio de identificación se abocaba más a la parte socioeconómica, es decir, era un estudio que abarcaba exclusivamente a la etapa del diagnóstico, de identificar el problema, de atenderla, de aprovechar más bien una oportunidad. Y en ese marco, si el proyecto era pequeño, con esta información más unos estudios preliminares de ingeniería directamente se podía pasar a la inversión. Esa era la forma como se planificó utilizar estos estudios menores. Y el mayor, como dije anteriormente, implicaba mayor esfuerzo, en tanto habría que realizar el estudio de identificación y posteriormente el estudio TESA. Otra deficiencia que tuvo este reglamento es los contenidos. En este reglamento se plantearon realizar contenidos mínimos para el estudio de identificación y contenidos mínimos para el estudio técnico, económico, socioambiental. Pero eran contenidos mínimos que de alguna forma se convirtieron en un requerimiento forzoso para todos los proyectos de inversión pública. Por lo tanto, nos dio muchos problemas, especialmente en aquellos proyectos que eran auditados, porque los auditores revisaban minuciosamente los estudios tratando de encontrar lo que decía la norma como contenido mínimo, y todos sabemos que los proyectos por la naturaleza,
de su objetivo, de su localización, de los recursos que utiliza, no es posible que sean iguales. Entonces, los proyectos siempre serán diferentes por esas situaciones que he manifestado. Entonces, en ese marco, un contenido mínimo tenía la implicancia de que no se adecuaba a los proyectos. Por lo tanto, esta deficiencia fue fundamental. Si acompañamos adicionalmente a que también se manejaba de manera no adecuada algunos instrumentos que se crearon para los estudios de identificación, como son las planillas parametrizadas, a nosotros nos dio un problema tremendo y por lo tanto nos hemos visto en la necesidad de pensar, desde pensar en este proceso, hemos tratado de hacer una reingeniería de todo el proceso y de poder plantear otro tipo de reglamento que pueda adecuarse a lo que actualmente el Estado maneja. Como dije inicialmente, en el anterior reglamento el ciclo de vida de los proyectos se realizaba en 2 etapas. Una que correspondía al estudio de identificación y otra que correspondía al estudio TESA, Estudio Técnico Económico Socioambiental. A partir de este nuevo reglamento, lo que vamos a hacer es simplemente un solo esfuerzo denominado Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, que inmediatamente vamos a explicar en qué consiste. Entonces, la primera diferencia es que el ciclo de vida del proyecto ahora se resume mucho más, ya no son 2 etapas, es solamente una etapa. Otro importante cambio es hablar del objetivo de los estudios de preinversión. Desde el primer reglamento hasta el segundo reglamento hemos manejado como objetivo del estudio de preinversión la toma de decisiones. Es decir, la preinversión hacíamos como un instrumento que nos apoyaba a tomar decisiones, especialmente en el marco de la eficiencia socioeconómica, que implica básicamente poder asignar recursos escasos a las oportunidades que ofrecen mayores beneficios. En ese marco, siempre se ha manejado la preinversión como un instrumento en la toma de decisiones. Sin embargo, a partir de este nuevo reglamento, se tiene otra visión de lo que es el estudio de preinversión. El estudio de preinversión a partir de este reglamento es un instrumento que tiene que apoyar a la programación y a la ejecución. Es decir, es un instrumento de planificación, pero que tiene que dinamizar la inversión pública. De tal forma que todos los esfuerzos que hagamos como preinversión tienen que llegar a la inversión. Una tercera diferencia que podríamos hablar es sobre la tipología de proyectos. Como dije, los proyectos por la naturaleza, por el objetivo, por su localización, por los recursos que utiliza, por el tiempo que está planificado su ejecución, son diferentes. Por lo tanto, en el anterior reglamento solamente manejábamos un solo criterio para la elaboración de los estudios de preinversión. A partir de este nuevo reglamento hemos incorporado 3 tipologías fundamentales que hacen a la actividad del Estado. Una que está relacionada a apoyar la empresa pública, otra que está relacionada a apoyar la producción del Estado y otra que está relacionada al apoyo social, al capital humano. En el marco de estas 3 tipologías pensamos acomodar todos los proyectos que corresponden a la actividad económica del Estado. Adicional a esto, hemos creado 2 tipologías, una que está relacionada estrictamente con el fortalecimiento institucional y otro que está ligado estrictamente con la investigación y el desarrollo. En cuanto a un tema importante que ha estado en debate en cuanto a la preinversión, es la responsabilidad por los estudios de la preinversión. Es decir, en el anterior reglamento no quedaba claro quién es el responsable por la aprobación de los estudios de preinversión. Se destacaba mucho que estábamos obligados a utilizar el reglamento básico de preinversión. Sin embargo, no nos establecía cuál era el margen, quién era el encargado de aprobar un estudio de preinversión. En este marco es que en este reglamento queda claramente identificado que la aprobación del estudio de preinversión corresponde a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad que realiza esta iniciativa de inversión. Es decir, que la MAE es la responsable por la aprobación. Adicionalmente, se han incorporado 2 criterios más, que son que la MAE, además de aprobar, es la responsable por el custodio de los estudios y por el archivo de los estudios. Es decir, lo que queremos es que se complete todo el ciclo de la inversión pública, por lo tanto, la MAE tiene que ser el responsable de ejecutar la siguiente fase después de la preinversión, que vendría a ser la inversión. Por lo tanto, ya no es simplemente hacer el estudio y aprobarlo, sino aquí implica que todo estudio de preinversión tiene que acabar en una inversión. Por lo tanto, ya no podemos guardar los proyectos en los archivos. Estos tienen que dinamizar la inversión pública. Son un instrumento, un apalancamiento de recursos ya de manera efectiva.
En cuanto a la categorización de los proyectos, habíamos indicado que en el anterior reglamento teníamos dos categorizaciones, proyectos menores y proyectos mayores, pero había un problema. El umbral que se estableció fue de 1 millón de bolivianos y este millón de bolivianos nunca fue posible demostrar objetivamente a qué obedecía, cuál era el criterio por el cual se fijó el millón de bolivianos. Por lo tanto, no nos permitía de manera objetiva el poder establecer este umbral y demostrar con los datos que se manejan en inversión pública, especialmente su sistema que es el SISIN, que maneja toda la parte informática de la inversión pública. Nosotros hemos visto conveniente que ahora lo que hay que hacer es categorizar estos proyectos en proyectos menores, mayores y medianos, pero no por el monto de la inversión, sino tomando en cuenta parámetros de diseño, por ejemplo, alcances de proyectos complicados, por ejemplo, localizaciones, parámetros específicos de cada sector, pero que no sea solamente por el monto de la proyección de la inversión que podamos categorizar a estos proyectos. Ahora bien, la norma establece que esta categorización de proyectos menores, medianos y mayores tiene que realizarlo el sector. Es decir, le estamos dando la potestad al sector que en base a su experiencia, en base a la recurrencia de aplicar proyectos de inversión pública, puede establecer parámetros de diseño. Lo que sí quisiéramos es que los sectores puedan hacer esta categorización de manera mucho más objetiva, pero que implique afectar parámetros de diseño, no simplemente tomar un criterio subjetivo que después se pueda diluir en el tiempo. Nosotros queremos que apoye a la gente que elabora los proyectos, que le oriente a qué parámetros de diseño va a utilizar en las categorías correspondientes. Esos son los temas más importantes que se han logrado rescatar en esta primera parte del reglamento, que digamos afecta a los cambios que no estaban anteriormente previstos. Adicional a esto se ha complementado este reglamento con algunos temas que eran importantes considerarlos. Uno de ellos es la vinculación de la preinversión con la contratación llave en mano. El Decreto Supremo 181 de las normas SAFS establece que cualquier entidad puede optar por la modalidad de la contratación llave en mano y en un segundo párrafo establece que, sin embargo, debe corresponder a las normas, dice, del Sistema Nacional de Inversión Pública. Lastimosamente, en el anterior reglamento no existe ninguna disposición que acompañe a la 181 en cuanto a la contratación llave en mano. En este nuevo reglamento se han incorporado dos requisitos fundamentales. Uno que establece directamente los criterios sensibles a la viabilidad del proyecto y un segundo criterio que es de justificación técnica de la necesidad de la contratación llave en mano. Entonces ahora sí ya está reglamentado, ya no podemos simplemente optar por la modalidad, sino hay unos dos criterios restrictivos que lo que van a permitir es ordenar, porque hasta ahora lo que hemos visto es que especialmente a nivel territorial existe un afán desmedido de las contrataciones llave en mano y vamos a explicar en su momento en qué consiste. También en este reglamento hemos destacado algo que está en la ley financiera del 2011, se repite en la de 2012, 13, 14 y también en la de 2015, que son los proyectos modulares. Es decir, la ley financiera las ha establecido como un criterio de utilización de una preinversión simplificada. Y para ello establece que los ministerios cabeza de sector deben realizar actividades que permitan resumir la preinversión. Para ello no existía una definición de qué entendemos por un proyecto modular y cómo podríamos plantear el manejar proyectos modulares. En este reglamento se ha incorporado los criterios básicos, qué entendemos por un proyecto modular y cómo deberíamos orientar su utilización. Por otro lado, se ha complementado este reglamento manejando el tema de la programación de la inversión. Es decir, en inversión pública había muchos programas que especialmente sus gastos operativos para implementar el programa no tenían un costo reconocido por inversión pública. Es decir, sus costos de administración de un programa eran considerados costos corrientes o gastos corrientes que no eran cargados a la inversión pública. Se ha hecho un análisis profundo en inversión pública y se ha determinado que estos programas que son estratégicos, por ejemplo, Mi Agua 1, Mi Agua 2, Mi Riego 1, Mi Riego 2, estos proyectos estratégicos que hacen a la administración estratégica del programa y que permiten implementar estos programas estratégicos necesitan tener un concepto de lo que es un programa de inversión pública, de tal forma que sus gastos operativos sean considerados gastos estratégicos de inversión pública.
Para ello, lo que se ha hecho en este reglamento es incorporar un contenido que hace referencia a un programa de inversión pública. Es decir, ya no solamente manejamos ahora proyectos, sino también programas, y para eso hemos establecido un contenido referencial que puede permitirnos optar por los costos administrativos estratégicos que deben ser reconocidos como costos de inversión pública. Finalmente, en cuanto a la evaluación, en el anterior reglamento se manejaban dos tipos de metodologías para la evaluación: el enfoque costo-beneficio y el enfoque costo-eficiencia. En este nuevo reglamento hemos mantenido los dos enfoques, pero adicional a eso se ha incorporado los criterios de poder utilizar otra forma de hacer evaluación de proyectos, especialmente con aquellos bienes no mercadeables que tienen metodologías no convencionales, por ejemplo, precios hedónicos, costos evitados, evaluación contingente, que son aplicados de manera específica en algunos sectores del Estado, y que aquí se los reconoce en esta metodología como una alternativa que se podría utilizar para la evaluación de los proyectos. También se ha incorporado la posibilidad de poder realizar un análisis multicriterio que nos permita de manera mucho más objetiva encontrar el aporte que hace el proyecto a la economía, a la sociedad en su conjunto. En este marco, entonces, una vez planteadas las diferencias que hemos encontrado, es que ahora vamos a explicar un poco en lo que consiste la aplicación del Reglamento Básico de Preinversión. En principio, es importante destacar que el estudio único que vamos a realizar en la preinversión se denomina Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. Lo que pretende este estudio de diseño técnico de preinversión es establecer la viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social, institucional, medioambiental, que tradicionalmente lo hemos hecho en todos los proyectos de inversión pública, pero ahora, por la incorporación de la Ley 602, que ha sido promulgada en noviembre del año pasado, y su reglamento en marzo de este año, estamos obligados a incorporar en los proyectos de inversión pública el análisis de riesgo y adaptación al cambio climático. Es decir, se vuelve en un conglomerado de conceptos que hay que analizar dentro de este estudio, y lo que sí lo tenemos que hacer es de manera integral. Para ello, entonces, el estudio de diseño técnico de preinversión cambia la visión del manejo de los proyectos, de los estudios de preinversión. Tiene una característica mucho más importante y fundamental y profunda. Antes, cuando hablábamos de un proyecto de inversión pública, solo nos abocábamos a hablar de la factibilidad del proyecto, y cuando hablábamos de la factibilidad estábamos seguros de que estábamos hablando de su factibilidad en términos financiero-económicos. Hoy hay un nuevo concepto que se incorpora en este reglamento, que es el concepto de la viabilidad. En el Reglamento Básico de Preinversión hay un acápite que hace referencia al glosario, y en el glosario ustedes pueden revisar el concepto de lo que se entiende por viabilidad técnica, económica, financiera. A grandes rasgos podríamos decir que el concepto de la viabilidad básicamente lo que pretende es mostrarnos la posibilidad del proyecto de alcanzar los objetivos para los cuales fue propuesto, tomando en consideración todos los factores que hacen al proyecto, desde el punto de vista financiero, socioeconómico, legal, de la viabilidad tecnológica. Por lo tanto, es un concepto integral nuevo que se incorpora al análisis, que lo que pretende simplemente es demostrarnos que es posible llegar a los objetivos del estudio a través de un proceso bastante disciplinado y yendo en la lógica que habitualmente se manejan en los proyectos. Hay dos pasos preliminares que hay que realizar para poder elaborar un estudio de diseño técnico de preinversión. El primer paso es elaborar el informe técnico de condiciones previas. Este informe técnico de condiciones previas tiene algunos antecedentes, porque en realidad se convierte como el marco donde se identifican todos los puntos críticos del proyecto. Hay algunos antecedentes que hemos encontrado en el análisis con los sectores. Por ejemplo, en los proyectos de riego es muy común utilizar la ficha FIP de identificación, de viabilidad que le llaman. Esta ficha FIP tiene la misma estructura que estamos pidiendo para el informe técnico de condiciones previas. El concepto del informe de condiciones previas se sujeta a lo siguiente.
todo proyecto necesita tener identificados sus puntos críticos, sus puntos claves que definen la viabilidad del proyecto. Es decir, que si no atendemos adecuadamente estos puntos críticos, no vamos a poder alcanzar los objetivos del estudio cuando estemos en la implementación del proyecto. Entonces, se hace necesario que de manera anticipada, antes de que empecemos el estudio, podamos advertir estos puntos críticos y una vez que los identifiquemos, podamos pasar a los términos de referencia para que en la elaboración del estudio puedan tener más tiempo de reflexión, de maduración sobre estos puntos que son necesarios identificarlos. El primer punto hace referencia a la competencia institucional. Es decir, lo que nos pide el informe técnico de condiciones previas es hacer un análisis integral global de la normativa legal vigente en el país en cuanto a sus leyes, por ejemplo, a la Constitución Política del Estado, que nos habla del derecho del agua, por ejemplo, o de la ley de la madre tierra, de la ley de descentralización. También hace referencia a los planes, por ejemplo, la Agenda 2025, el plan quinquenal que acaba de ser terminado su elaboración. Por lo tanto, este primer punto lo que quiere del informe técnico de condiciones previas es mostrarnos cuál es la competencia que tiene la entidad para llevar a cabo el proyecto. Ahora bien, hay competencias, por ejemplo, municipales que de repente no están al alcance de poder realizar el proyecto, pero para eso el Estado también ha sacado los convenios intergubernativos que permite transmitir una competencia municipal a una gobernación o una competencia de una gobernación pasar al Estado. Entonces, a través de estos convenios intergubernativos se puede manejar la cesión de la competencia que le corresponde a cada entidad. Pero lo que se quiere es que el primer punto para realizar un estudio de preinversión tiene que quedar claramente definido de quién es la competencia. Y la competencia se identifica en el análisis del marco legal vigente en el Estado, que como dije, las grandes leyes, la Constitución, la ley de la madre tierra, la ley de la gestión de riesgos, en fin, todos los elementos que necesitamos para determinar esta competencia. El segundo punto es algo que siempre hemos manejado, que simplemente ahora está sistematizado en el informe, que hace referencia a la idea de proyecto. Es decir, la idea de proyecto es simplemente sintetizar lo que queremos hacer con el proyecto. En otras palabras, plantear nuestros objetivos, plantear nuestros resultados y establecer cuál va a ser el proceso que va a permitirnos alcanzar los objetivos mediante nuestros resultados. Entonces, básicamente es un análisis que nos permitirá identificar a los beneficiarios, algunas otras características, los insumos que tenemos para realizar el proyecto, de manera adecuada y de manera previa. Esto lo hemos hecho siempre, por eso es que aquí no hay una variación. La idea del proyecto tiene que estar bien identificada. ¿Qué es lo que queremos? Como necesidad a atender, como oportunidad a aprovechar. Por lo tanto, es algo que no vamos a tener problemas en complementar en este informe de condiciones previas. El tercer punto hace referencia al compromiso social documentado. Aquí lo que hay que aclarar es que si leemos el texto in extenso, dice claramente que hay que tener un compromiso social documentado o dice establecer cursos de acción. Es decir, hay algunos proyectos que por su naturaleza necesitan tener un compromiso social documentado. Por ejemplo, en proyectos de transporte, la utilización de los bancos de préstamo de agregados, por ejemplo, es un tema que hace a la comunidad y que tiene que tener el consentimiento de la comunidad para no encontrarnos con sorpresas posterior cuando queramos utilizar. El otro tema, por ejemplo, es el derecho del agua, por ejemplo. Si queremos aplicar a un proyecto de riego, por ejemplo, tendríamos que tener claramente los derechos identificados, especialmente con compromisos, que esos compromisos puedan traducirse en un documento. Pero para esta primera fase, para este primer informe, estos compromisos tienen que ser identificados. Si el proyecto requiere o no requiere. Y si requiere y no se puede alcanzar en esta etapa el compromiso social documentado, lo que hay que hacer es recomendar que esa sea una tarea intensiva en los términos de referencia. Es decir, identificado el punto crítico, tiene que ir a los términos de referencia y en los términos de referencia la empresa o las personas, los técnicos que elaboren el estudio tendrán que darle mucha dedicación para solucionar este problema. El otro tema está relacionado con la situación legal del derecho propietario. Muchos proyectos no llegan a implementarse por este tema que es fundamental. Lo más clásico es hablar, por ejemplo, de los proyectos de
residuos sólidos, especialmente cuando se hace el tratamiento de un botadero, por ejemplo. Nosotros hacemos un análisis técnico de la mejor alternativa y lastimosamente la mejor alternativa cae en un predio privado. Y mientras no se pueda comprar este predio, no se puede implementar el proyecto. Entonces, aquí lo que se pretende es que si hay una necesidad de comprar un predio para el proyecto, este tiene que ser identificado de manera previa. Y como no se va a dar solución en un informe técnico que está iniciando recién esta etapa de la preinversión, lo que hay que hacer es que este punto crítico hay que llevarlo como recomendación a los términos de referencia, y en los términos de referencia es donde la empresa o los técnicos le harán un análisis intensivo y propondrán una salida estratégica al derecho propietario. Entonces, en esta etapa, vuelvo a reiterar, este informe solamente identifica esas condiciones críticas para recomendarlas un uso intensivo, una aplicación intensiva en los términos de referencia. El otro punto que toca el informe técnico de condiciones previas está relacionado con la situación de la afectación de derechos de vía. Esto es básicamente para proyectos viales. Hay proyectos viales importantes que se han visto perjudicados por el derecho de vía. Sin ir lejos, aquí en La Paz, en la doble vía La Paz-Oruro, hemos tenido problemas por no quedar claro este tema del derecho de afectación de derecho de vía. Entonces, lo que aquí se pretende es identificar si hay este problema. Vuelvo a reiterar, el contenido de este informe técnico tiene que tratar todos estos puntos y tiene que determinarnos si le afecta al proyecto o no le afecta. Es decir, tiene que proponernos, si no es un proyecto vial, por ejemplo, el derecho de vía no corresponde. Por lo tanto, el que elabora el informe dirá, en cuanto al estado de situación de la afectación del derecho de vía, no corresponde a este proyecto. Por lo tanto, vamos a tener elementos por los cuales vamos a soslayar este tema y no lo vamos a tocar. Pero hay otros que sí los tenemos que tocar, por ejemplo, los temas ambientales. Tenemos que identificar los posibles riesgos ambientales, a qué va a afectar el proyecto, si al suelo, a la tierra, al agua, de manera permanente, de manera temporal. Estos son temas que los hemos estado manejando y sabemos cómo realizarlos. La ley 1333 nos da todo el marco para poder realizar. Lo que queremos que es en este primer informe, en este informe de condiciones previas, podamos tener la información que se requiere para el llenado de la ficha ambiental. Es decir, todo lo que se llene, todo lo que se pueda complementar en este informe relacionado al impacto ambiental, pueda resumir o pueda permitirnos llenar la ficha ambiental. Es decir, la ficha ambiental debería tomar los datos de esta parte del informe y deberíamos paralelamente ya presentar ante la autoridad para que se pueda tramitar, gestionar la categoría ambiental. Categorizado ambientalmente ya vamos a tener los elementos para ver qué es lo que le corresponde. Si le corresponde un análisis intensivo de la evaluación ambiental o simplemente una dispensa al tema ambiental. El otro punto es el punto importante que vuelvo a reiterar, es relativamente nuevo, aunque hemos estado trabajando hace tiempo sobre este tema, que hace relación al análisis de riesgo y adaptación al cambio climático. El marco normativo ha salido en noviembre, vuelvo a reiterar, es la ley 602, el reglamento ha salido en marzo, que nos obliga a que todos los proyectos de inversión pública deben incorporar el análisis de riesgo. Entonces, aquí sí vamos a pedir que se pueda hacer un análisis por lo menos elemental, y lo elemental pasa por lo menos hacer un mapeo de riesgos. Necesitamos muchos más instrumentos que los está realizando inversión pública con los sectores. Hay sectores que están demasiado desarrollados en el tema, pero hay otros que también recién están iniciando. Lo que básicamente queremos con la gestión de riesgos es identificar dos factores que son básicos: el factor de las amenazas y el factor de la vulnerabilidad. Con estos dos elementos, y dado el ciclo que tiene un análisis de riesgo ex ante, durante y ex post, es que a inversión pública, al Ministerio de Planificación le corresponde el ex ante, es decir, el antes del riesgo, antes de lo que se puede solucionar con un proyecto. Y ahí está lo que estamos pidiendo. Inicialmente estamos pidiendo que simplemente se haga un análisis, por lo menos de mapeo, pero se puede entrar en mayor profundidad, se puede hablar de medidas de mitigación, se puede hablar del plan para responder, el plan de respuesta ante los riesgos.
Por eso es que es importante que con los sectores se pueda desarrollar este tema y se pueda establecer parámetros que se puedan aplicar en los municipios. De tal forma que aquí hay un tema nuevo, no existe inclusive en nuestro país profesionales que tengan el conocimiento suficiente para tratar el análisis de riesgo. Finalmente, lo que establece el informe técnico de condiciones previas es que tienen que haber unas conclusiones y recomendaciones. Estas conclusiones y recomendaciones van en el sentido de que una vez identificados los puntos críticos, tienen que concluir cuáles de estos que están en el temario del informe técnico de condiciones previas son los más críticos. Y tiene que recomendar que estos puntos críticos pasen al análisis como intensivos de los términos de referencia. La norma establece que este informe técnico de condiciones previas tiene que ser aprobado por la MAE, por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. No nos dice nada sobre los términos de referencia en cuanto a la aprobación, pero sí dice que los términos de referencia tienen que ser función de las conclusiones y recomendaciones del informe técnico de condiciones previas. Por lo tanto, los términos de referencia se convierten en una consecuencia del informe técnico de condiciones previas. Y en ese marco están obligados a asumir todos los insumos que se necesiten en el informe técnico de condiciones previas. Yo me salté una parte que está abierta en el informe técnico de condiciones previas que dice otros aspectos que se consideren necesarios, y en otros aspectos que se consideren necesarios habría que incorporar algún otro elemento que no se haya podido de manera específica tratar en este informe. Nosotros hemos recomendado que en estos aspectos que no se consideran habría que básicamente hacer notar la capacidad institucional, es decir, si la institución o la entidad tiene la capacidad para elaborar términos de referencia, para hacer supervisión, para hacer fiscalización, de tal forma que sean elementos que se han identificado antes de empezar el estudio. De tal forma que la MAE sea consciente si tiene el personal para llevar a cabo esta iniciativa. Entonces, eso va a permitir que también ya conociendo su capacidad institucional podamos dar alguna solución desde el Estado mismo, es decir, desde los ministerios, podamos proponer ayuda, apoyo, cooperación técnica, de tal forma que podamos salir todos con esta iniciativa, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, las conclusiones y recomendaciones son importantes en cuanto se identifiquen los puntos críticos que afecten la viabilidad del proyecto, y son importantes en cuanto los términos de referencia incorporen estas recomendaciones y estas conclusiones de este informe. Y aquí habría que quedar claro, hemos estado con muchas instituciones y nos han planteado que en muchas instituciones no hacen términos de referencia. Nosotros, a partir de este reglamento, lo que estamos haciendo es que un instrumento de planificación básico, como es el término de referencia, tiene que elaborarse en toda entidad pública. Es decir, sin términos de referencia no se puede hacer un estudio. Es lo que estamos mandando como mensaje. Creo que todos tenemos que adoptar eso. Así lo hagan por administración directa, tenemos que delimitar los alcances, qué alcances va a tener el estudio. Por lo tanto, es importante que a partir de la fecha podamos considerar la secuencia lógica que empieza con el informe técnico de condiciones previas y se acompaña con los términos de referencia y el presupuesto de referencia. Con estos dos instrumentos, que es el informe técnico de condiciones previas y los términos de referencia, nosotros pensamos mejorar la calidad de la inversión. Y aquí habría que hacer una aclaración. Otro de los temas fundamentales por los que hemos decidido cambiar el reglamento es por la afectación de la calidad de la inversión. Es decir, tenemos unos indicadores que no son alentadores para la inversión pública. Por ejemplo, es recurrente que todos los proyectos de inversión pública necesiten una ampliación de plazo, por ejemplo, o necesiten un incremento del costo. Eso nos está mostrando que la preinversión que elaboramos, la estimación que elaboramos no es la adecuada. Si recurrentemente tenemos que ampliar el plazo y tenemos que incrementar el costo, entonces no estamos realizando bien la preinversión. Y pensamos que una de las formas de poder mejorar esta calidad es a través del informe técnico de condiciones previas, que un poco nos pone en el contexto de lo crítico para la viabilidad y los términos de referencia que son los que en definitiva van a establecer todas las actividades necesarias para llevar a cabo la elaboración del estudio. Nosotros quisiéramos en 5 años bajar los indicadores que tenemos en este momento y quisiéramos que en 5 años no sea recurrente el ampliar plazo o incrementar costo en los proyectos de inversión cuando están dentro de la inversión.
En ese contexto, entonces, la segunda parte del Reglamento Básico de Preinversión hace referencia a la clasificación de las tipologías. Se ha hecho un análisis muy profundo sobre cómo se podría mejorar de tal forma sin afectar la característica que tiene cada proyecto. Se ha encontrado que la mejor forma es establecer tipologías, es decir, ya no medir a todos con el mismo contenido, sino lo que hay que hacer es definir qué tipologías se pueden manejar en el Estado. Inicialmente hemos manejado muchas tipologías, pero después hemos quedado en que 3 son las básicas. Estas tipologías están establecidas en los artículos 9, 10 y 11 del reglamento in extenso. La tipología 1 hace referencia a proyectos de desarrollo empresarial productivo. Tiene un objetivo básico, es que estos proyectos, estos estudios que se hagan para este tipo de proyectos, tienen que tener un rédito financiero. Es decir, deben ser proyectos que consistan en generar bienes y servicios para la población, pero con el objetivo de encontrar réditos para el Estado. Aquí entrarían todas las empresas públicas, como por ejemplo Papel Bol, Cartón Bol, los proyectos de hidrocarburos que están en procesos de implementación, también estarían en esta categoría. Y la diferencia fundamental con los posteriores está en el contenido que tiene. El contenido que tiene es intensivo en algunos temas específicos que hace a las empresas públicas, como por ejemplo un análisis muy intensivo del mercado, por ejemplo, para determinar nichos o niveles de rentabilidad, el hablar de los procesos de producción, la seguridad industrial, el análisis financiero, la evaluación financiera. Es decir, tiene unos contenidos que están establecidos en el artículo 9 del reglamento de preinversión, pero que tienen un enfoque netamente el de generar dividendos o réditos financieros para el Estado. Este tipo de proyectos tiene una característica también fundamental. Puede incluir 2 tipos de componentes, un componente de infraestructura y un componente de equipamiento. Es decir, se reconocen solamente 2 tipos de componente para este tipo de proyectos. Se puede hacer la infraestructura y el equipamiento. La segunda tipología está relacionada con los proyectos de apoyo al desarrollo productivo, es decir, mejorar, reponer la capacidad productiva del Estado, es decir, crear las condiciones para la producción incrementando el capital físico. En este marco, su contenido referencial es diferente al anterior. Hay unos temas que son transversales que no se los puede soslayar, el estudio de mercado, por ejemplo, o la ingeniería del proyecto, que sí tienen que tener todos los estudios, pero sí en otros temas tiene un tratamiento especial. Por lo tanto, ya no tiene el mismo contenido, sino tiene un contenido diferente que está establecido en el artículo 10 del reglamento. Y como dije anteriormente, básicamente lo que se busca aquí es apoyar la producción del Estado. ¿Mediante qué? Mediante caminos, puentes. Finalmente, para poder completar las actividades económicas del Estado, se ha planteado la tercera tipología de estudios que está relacionada con el desarrollo social. Este tipo de proyectos lo único que quieren es mejorar las condiciones de vida de la población, es decir, mejorar el capital humano. ¿Y cómo se mejora el capital humano? Atendiendo todos los servicios que se requieren. Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales, unidades educativas. Toda esa gama corresponden a este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos en el artículo 11 tiene un contenido referencial. Ese contenido referencial es diferente a la tipología 2 y a la tipología 1, porque aquí, como dije, el objetivo es atender el capital humano y en ese marco nosotros vamos a estar más interesados en los diagnósticos, por ejemplo, los diagnósticos para poder encontrar cuáles son las poblaciones objetivos a las que tenemos que atender con los servicios. Tiene una lógica totalmente diferente entonces a las anteriores, aunque vuelvo a reiterar, el contenido referencial tiene temas transversales que hacen tanto al mercado, a la ingeniería, que necesariamente todos los proyectos tienen que tener. El reglamento incorpora adicionalmente dos tipos de proyectos. Nosotros en la tipología 4 la hemos considerado proyectos de fortalecimiento institucional. Tiene la característica de que son proyectos que van a apoyar la gestión, la capacidad de gestión de las instituciones. Y para ello reconoce 3 tipos de componentes: infraestructura, equipamiento y
capacitación. Es decir, lo que aquí se busca es que pueda haber una mejora en el servicio, en la atención que cumple la entidad y para lo que se requiere este tipo de proyectos. Es bueno destacar que anteriormente no se consideraban a los gastos de fortalecimiento institucional como gastos de inversión pública. Hemos tenido muchos problemas porque la compra de equipos, por ejemplo, de computadoras, se consideraba un gasto corriente, o la capacitación del personal en determinados cursos, por ejemplo, era considerado gasto corriente. Y no solamente limitarnos al equipamiento, que era habitualmente lo que se conocía como fortalecimiento institucional, sino también la infraestructura. Hay que reparar los edificios, por ejemplo. Hoy tiene mucha fuerza, mucha importancia el fortalecimiento institucional que se va a dar a las entidades. Finalmente, hemos querido incorporar también en las actividades a las universidades, y sabemos que las universidades realizan investigación y desarrollo. Consideramos a la investigación y desarrollo como el poder obtener nuevos conocimientos, tanto en lo productivo, tanto en la gestión institucional. Por lo tanto, son investigaciones que realizan las universidades y las entidades públicas con el objetivo de generar nuevos conocimientos. Para estas dos categorías, la 4 y la 5, se ha establecido en los artículos 12 y 13 un contenido referencial que no va a ser cambiado. Es un contenido referencial cesado, se lo tiene que manejar así. Ambos proyectos pueden tener componentes de infraestructura, equipamiento o capacitación. Por lo tanto, estamos cubriendo toda la necesidad que tendrían este tipo de proyectos caracterizados. Lo que habría que establecer es que en los proyectos de tipología 1, 2 y 3, la norma establece que hay que categorizar en proyectos mayores, medianos y menores. Para ello, lo que había indicado al inicio, lo que se pide es que pueda considerarse la magnitud y complejidad técnica, el monto de la inversión, la dimensión de la capacidad instalada, la cobertura o algún otro parámetro que se requiere para categorizar los proyectos. Lo que no queremos es que pueda haber un criterio subjetivo. Aquí tiene que haber un criterio objetivo que sale de la recurrencia de elaborar proyectos de inversión pública en el sector. Por lo tanto, los técnicos del sector tienen que recomendar cómo se haría, con qué parámetros se haría. Ya tenemos algunos avances. Hemos terminado el tema de riego, por ejemplo, y en riego se ha tomado la decisión de que el parámetro de diseño son 60 hectáreas. Es decir, proyectos hasta 60 hectáreas son proyectos menores. Lo mismo pasa con agua potable. En agua potable también se ha tomado la decisión que sea el parámetro de diseño sea la población objetivo. Hasta 2.000 habitantes se van a considerar proyectos menores, de 2.000 a 10.000 proyectos medianos y mayores a 10.000 proyectos mayores. Entonces ya tenemos algo que es coherente, que sí ya no es subjetivo, como era antes el monto de la inversión. Retomando el tema, entonces aquí lo que queremos es que con el sector, o más bien el sector debería categorizar en función a las tipologías que identifique su actividad en proyectos menores, medianos y mayores. Y para hacer esta categorización debería justificar con parámetros de diseño. Es lo más importante, parámetros que tienen que utilizarse cuando se elabore el proyecto. La norma dice que para este proceso de categorización, ¿qué implica? Determinar los alcances. O sea, una vez que estén categorizados los proyectos en menores, medianos y mayores, el sector tiene que establecer contenidos referenciales para cada uno de estos tipos de proyectos. Y lo que se plantea es que los que está planteado en el artículo 9, 10 y 11 sea la base para definir estos alcances. Entonces, para este propósito, se está trabajando con algunos sectores. Los sectores, de acuerdo a la norma, tienen 180 días para poder categorizar en proyectos mayores, medianos y menores, y posteriormente con el BIFE poder homologar estas categorizaciones, y mediante una resolución biministerial de los sectores con el MPD como órgano rector del sistema de inversión pública, podamos sacar la normativa a la que todos tienen que sujetarse, todos los que realizan proyectos de inversión pública. Como dije al inicio, lo fuerte, lo que ha cambiado la lógica de hacer proyectos son estos puntos que hemos tratado anteriormente. Sin embargo, se ha complementado el reglamento con algunos temas que eran urgentes. Este tema es, por ejemplo, el de la contratación llave en mano. Sabemos que el marco de referencia es el Decreto Supremo 181 de las normas del sistema de adquisición de bienes y servicios. Y lo que se está haciendo es poder reglamentar el segundo párrafo de la Ley 181,
que establece que cuando se opta por la modalidad de la contratación llave en mano, hay que marcarse en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y en ese marco es que Inversión Pública ha decidido que tienen que haber dos tipos de informes cuando se quiera optar por la modalidad llave en mano. Uno es el informe de condiciones previas, técnico de condiciones previas, que ya lo he explicado anteriormente. Y el segundo es un informe de justificación de la conveniencia técnica. Lo que se pretende con este informe de justificación de la conveniencia técnica es que pueda justificarse de manera objetiva la necesidad de contratación llave en mano. Lo que se busca básicamente es que lo que no hay en el país en cuanto a tecnología se pueda optar por la modalidad llave en mano. Y por eso es que cuando hablamos del informe de justificación de conveniencia técnica, estamos hablando del grado de complejidad técnica, del nivel de especialización del contratista, la oferta de proveedores, la tecnología innovadora, la transferencia de tecnología y también hablamos del análisis de ingeniería. Yo quisiera indicar que el punto crítico de la contratación de la modalidad llave en mano es identificar el precio referencial. ¿Qué precio referencial vamos a plantear para esta modalidad? Como ustedes recordarán, la modalidad llave en mano implica casar el estudio de preinversión con la inversión. No tenemos posibilidad de solo hacer el estudio, sino lo que aquí queremos es llegar directamente a la inversión. Evidentemente se llega a un ahorro significativo porque de dos procesos de contratación se volvería solamente un proceso de contratación. Pero esto es cuando las condiciones están dadas, cuando las condiciones están bien establecidas. Nosotros hemos tenido experiencias donde, como el precio referencial estaba subvaluado, nos hemos pasado 4 licitaciones para poder llegar a la adjudicación y ni así la hemos llegado. Por eso dije que el punto crítico aquí es tener mucha experiencia en cuanto a determinar el precio referencial. Para ello se ha pedido que en el informe de justificación técnica se pueda hacer un análisis de ingeniería, pero este análisis de ingeniería llega apenas al prediseño, es decir, a los elementos más importantes. Es evidente que siempre vamos a tener muchas lagunas cuando hacemos un proyecto de llave en mano. Por ejemplo, si estamos reconociendo que son tecnologías que no conocemos o que no hay en el país, es bien complicado hacer su estimación. Entonces, lo que se está pidiendo es que pueda haber mayor reflexión sobre el precio referencial. Y para ello se pide el análisis de ingeniería, que tiene que implicar un trabajo más intensivo tratando de estimar de mejor forma el presupuesto. Y lo que dice este reglamento es que la MAE es la responsable por aprobar los dos informes, tanto el informe técnico de condiciones previas como el informe de justificación de conveniencia técnica, y asimismo dice que es el responsable de que la implementación del proyecto llave en mano se haga de acuerdo al reglamento de preinversión. ¿Qué implica eso? Lo que está implicando es que no se vaya directamente a la inversión o paralelo a la inversión, que primero esté el estudio. Estamos reflexionando en ese sentido, que primero deberíamos tener el estudio y recién deberíamos entrar a la inversión. Es una reflexión muy fuerte que se hace, pero lo que se está tratando es de que no nos podamos ir con la mayoría de los estudios llave en mano solamente por llegar a ahorrar el tiempo de la licitación, que en buena cuenta, si está mal hecho, no vamos a ganar nada, ¿sí? Entonces ahí tenemos un problema que la vamos a superar en la medida en que se hagan bien estos dos informes. Ya también habíamos comentado de los proyectos tipo modulares de infraestructura social y productiva. Como dije, esta es una iniciativa que se ha incorporado en la Ley Financiera del 2011 y se ha mantenido hasta el 2015 y tengo entendido que se va a mantener hasta el 2016. Lo que aquí se hace básicamente es establecer qué entendemos por un proyecto modular. Nosotros entendemos un proyecto modular como la recurrencia de la actividad en proyectos que hace una entidad. Esta recurrencia significa que se hace siempre, casi siempre lo mismo. Sabemos que los proyectos son diferentes por la localización, al menos por la localización. Por lo tanto, si estamos haciendo de la misma forma, habría que tener algún parámetro de diseño. Es decir, aquí la idea es juntar el diseño técnico con un presupuesto para que no entremos a la etapa de la preinversión, la simplifiquemos la preinversión. Inversión pública, en base a lo que hizo el PDCR2, ha logrado actualizar dos temas, uno que es el diseño de puentes para caminos vecinales y obras de arte para caminos vecinales. Va a ayudar demasiado, especialmente a los municipios, porque nos permite de manera muy simple, a través de un software, incorporar algunos parámetros técnicos de diseño y están vinculados con una base de datos de precios unitarios. Así que
de manera casi rápida, automática diríamos, nos vincula con un presupuesto y además nos permite ya imprimir el pliego de especificaciones y con ese instrumento directamente ya podemos entrar a la inversión. El otro tema que habíamos indicado que de manera complementaria se incorporó en el reglamento es el programa de inversión. El programa de inversión es un conjunto de proyectos estratégicos que hacen a un objetivo común y lo que se pretende es que para poder implementar estos proyectos se requieren unos gastos que no deberían ser considerados administrativos, sino gastos estratégicos de implementación del programa. En ese marco, Inversión Pública ha diseñado un contenido referencial que permite incorporar toda la información que hace al programa, inclusive estos costos administrativos estratégicos que necesariamente hay que incorporar en los programas. Entonces, en este reglamento ustedes pueden encontrar ese contenido y alguna explicación más de los programas de inversión. Finalmente, en cuanto al contenido temático que tiene el reglamento básico de preinversión, es hablar sobre la modalidad de la evaluación. Hay que aclarar aquí lo siguiente. En la lógica de cómo está planteada nuestra Constitución, hay unos derechos adquiridos que no permiten ninguna reflexión. Por ejemplo, el derecho al agua. ¿Qué implica eso? Implica que en la anterior lógica, que se basaba en la eficiencia socioeconómica, nosotros esperábamos el resultado de la evaluación para dotar de agua potable a una comunidad, porque así nos los pedía el anterior reglamento. Con la nueva Constitución no podemos hacer eso. El agua es un derecho. Por lo tanto, la evaluación socioeconómica es un complemento más para el proyecto. Ya no es el que decide, ya hemos dicho. El objetivo de la preinversión en este nuevo reglamento es la programación y básicamente la ejecución. Por lo tanto, no es un instrumento para tomar decisiones. No vamos a tomar decisiones con un proyecto de preinversión o con un estudio de preinversión. Lo que vamos a hacer es dinamizar la inversión pública y directamente vamos a llegar hacia la inversión. Entonces, en ese marco, la evaluación del proyecto se vuelve complementaria, ya no fundamental. Y se han planteado algunas características en función a las tipologías que hemos manejado. Por ejemplo, para la tipología 1, que está directamente orientada al rédito financiero, se ha planteado que esta debería realizarse con el enfoque costo-beneficio. Es decir, deberíamos tener un indicador como el valor actual neto financiero. Aquí la evaluación debería enfocarse netamente en lo financiero. La tipología 2, que son los proyectos de desarrollo productivo, se ha dejado abierta la posibilidad de que, dependiendo de la magnitud del proyecto, si es un proyecto grande, mediano o pequeño, que también se va a definir con el sector, debería utilizarse el enfoque costo-beneficio o costo-eficiencia. Es decir, habría que utilizar el indicador del valor actual neto económico o los indicadores o los parámetros costo-eficiencia que también están en proceso de evaluación. Para los proyectos 3, se ha recomendado que solamente se utilicen los factores costo-eficiencia, pero también se deja abierto que se puedan utilizar algunas otras metodologías no convencionales que, como dije en algún momento, son para bienes no mercadeables, para bienes que no tienen un mercado. Por ejemplo, los precios hedónicos, la evaluación contingente, costos evitados, que sí se pueden utilizar en este tipo de proyectos sociales. Pero también se ha dejado abierto que se puedan utilizar otras metodologías en el sentido de que como ahora la viabilidad es integral, hay varios conceptos que aportan a la viabilidad, entonces lo que se ha pedido, o más bien se ha recomendado, es que se pueda también utilizar un análisis multicriterio. El análisis multicriterio ha tenido mucha importancia en los últimos tiempos, aunque siempre se ha utilizado más para priorizar proyectos. Sin embargo, cuando hay esta etapa donde la viabilidad ya no es un solo concepto, sino son muchos conceptos, se recomienda que debería utilizarse el análisis multicriterio. Finalmente, quisiéramos terminar esta sesión recapitulando lo que dice el reglamento, el contenido del reglamento, que in extenso ustedes pueden revisar. El documento tiene 23 artículos y lo que yo recomiendo es que se pueda hacer una lectura del glosario. En el glosario van a encontrar algunos conceptos que en realidad están en cuestionamiento en este momento por algunas entidades y por algunos técnicos del sector público.
Lo importante es tomar en consideración lo que establece la resolución 115 del 12 de mayo del 2015 en cuanto a su artículo 2, que nos plantea que los ministerios cabeza de sector tienen 180 días hábiles para categorizar los proyectos en menores, medianos y mayores y con esta categorización definir los alcances que tienen que tener este tipo de proyectos. Es decir, ya no podemos hablar de un contenido mínimo, tenemos que hablar de un contenido referencial. La virtud de este reglamento es que nos habla de todo referencial. Eso significa que tenemos la posibilidad de cualquier proyecto vestir a los requerimientos que tiene el proyecto. Ya no tomar un solo contenido para todo tipo de proyectos como eran en el anterior reglamento, sino aquí tenemos esa virtud de manejar contenidos referenciales que nos van a permitir hacer los proyectos mucho más eficientes. El tercer punto es importante también. Había muchas consultas en el sentido de que qué hacemos mientras no esté categorizado, mientras el sector no haya categorizado los proyectos, no realizamos proyectos de preinversión o estudios de preinversión. Esa era la pregunta recurrente. Creo que aquí hay que recurrir al artículo 3, que en tanto las entidades ejecutoras no realicen la categorización o no terminen la categorización, debemos utilizar los contenidos referenciales que están en los artículos 9 para la tipología 1, 10 para la tipología 2 y 11 para la tipología 3. Vuelvo a reiterar, los proyectos de las tipologías 4 y 5 no van a ser categorizados y su contenido referencial se tiene que adoptar el que está establecido en los artículos 12 y 13. El cuarto artículo también es importante porque aquí nos dice qué pasa con aquellos estudios que han sido ya iniciados con el anterior reglamento. El artículo 4 de la resolución nos dice que los procesos de elaboración de estudios de preinversión iniciados con anterioridad a la vigencia del presente reglamento básico de preinversión serían todos los que han sido iniciados antes del 12 de mayo, deberán concluir, dice, conforme al reglamento vigente al momento de su inicio. Esto significa que deberán concluir con el anterior esquema que era el EI-TESA. Aquí habría que aclarar lo siguiente. El mencionar los proyectos iniciados nos ha dado a mucho cuestionamiento, a muchas preguntas de parte de las entidades con las que hemos estado trabajando en la capacitación. Y en inversión pública se ha tomado la decisión de que este de iniciado tiene que asumir tres eventualidades. La primera eventualidad de iniciado es que el estudio esté incorporado en el presupuesto de la gestión 2015. Si está incorporado en el presupuesto de la 2015, tiene que acabar en EI o TESA. La segunda eventualidad es que el proyecto, o que el estudio más bien, esté en etapa de elaboración. Si se está elaborando un EI o un TESA, tiene que terminar en EI-TESA. ¿Sí? Y finalmente, la última eventualidad es que esté en proceso de contratación. Si está en proceso de contratación, de la misma forma tiene que terminar en EI-TESA. Aquí es importante aclarar lo siguiente. Todo este reglamento hace referencia a la elaboración de estudios. Si hay estudios ya elaborados, culminados como TESA o como EI, no necesitan actualización, no necesitamos volverlos a meter a esta lógica. Simplemente tienen que pasar a la inversión y listo. Nosotros no vamos a cuestionar o no se va a cuestionar su contenido porque no es esa la figura. La figura es que esto es para elaborar estudios. Si hay un estudio elaborado, culminado, ese pasa directamente a la inversión. Y finalmente el artículo 5 que dice que deja sin efecto al reglamento básico de preinversión de la gestión 2007, especialmente con algunos temas que son muy sensibles. Uno de ellos es, por ejemplo, las planillas parametrizadas, que nos ha dado mucho cuestionamiento, porque no se olviden que las planillas parametrizadas solamente llegan a la evaluación socioeconómica y algo de la ambiental, pero, por ejemplo, no toma el análisis de riesgo. Y ahora por la ley 602 estamos obligados. Por eso es que mientras no se actualice, no se haga otra planilla que incorpore estos elementos, la planilla parametrizada no tendría utilidad en esta etapa, porque primero ya no vamos a hacer estudios de identificación para los cuales fue diseñado, y segundo, ya hemos establecido cuáles son los parámetros de la evaluación, tanto para las tipologías que anteriormente hemos establecido. Bueno, esto es lo que hemos preparado como reglamento de preinversión para esta oportunidad. Con la experiencia de ustedes y la aplicabilidad y las reflexiones que nos puedan hacer, vamos a enriquecer mucho más
este reglamento y vamos a poder conseguir lo que buscamos, mejor calidad de la preinversión. Estamos prestos siempre a poderlos colaborar en cualquier circunstancia y cuando ustedes requieran. Síntesis. Se destacó las diferencias que existen entre el nuevo Reglamento Básico de Preinversión y el anterior, los alcances del mismo y la importancia de su aplicación. Se explicó cuáles son las condiciones previas a la elaboración del estudio de diseño técnico de preinversión, como son el informe técnico de condiciones previas y los términos de referencia y presupuesto referencial. Se expuso los estudios del diseño técnico de preinversión por tipología de proyectos, como proyectos de desarrollo empresarial productivo, proyectos de apoyo al desarrollo productivo, proyectos de desarrollo social, proyectos de fortalecimiento institucional y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Asimismo, se mostró la categorización en proyectos de inversión, menores, medianos y mayores.